Muy buenos días, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y les envío mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como ustedes saben, porque lo comenté en varias oportunidades, durante muchos años de mi vida yo negué al Dios Todopoderoso. Pero un día, movido por el amor y la misericordia de Dios, me puse a leer la Biblia, que es la palabra y la voluntad revelada de Dios. Esa palabra maravillosa e incomparable tocó mi corazón y me mostró la verdad de Dios. Allí entendí que solo la palabra de Dios puede crear fe en el corazón de un ser humano. Te pido por favor que me acompañes al primer registro bíblico que deseo compartir hoy contigo. Romanos, capítulo 10 y en el versículo 17, dice así esta maravillosa palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Como ustedes ya saben, existen 5 tipos de fe en la palabra de Dios. Todas se traducen de la palabra griega pistis. En este caso se refiere a la capacidad mental que Dios le dio al ser humano de creer. No estamos hablando de la fe espiritual de Jesucristo que recibimos cuando renacemos del Espíritu de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque estudiamos el contexto. Es fundamental entender que solo podemos llegar a la verdad de Dios estudiando la palabra de Dios y dividiéndola correctamente. Y eso solo se logra escudriñando las Escrituras. Por favor, acompáñenme al libro de Juan, capítulo 5, y en el versículo 39 leemos: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fue así que al comenzar a leer esta maravillosa palabra, empecé a encontrar supuestas contradicciones. Soy una persona racional y yo necesito encontrar respuestas. A mí no me convence de que solo debo tener fe, yo necesito respuestas. En primer lugar, tenemos que tener en claro que la palabra de Dios fue dada por Dios. Por lo tanto, no pueden existir contradicciones. Acompáñenme, por favor, a 2 de Timoteo 3:16, donde la palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es maravilloso descubrir la precisión y exactitud con que Dios usa cada palabra. En este registro bíblico, la palabra inspirados es una palabra que se usa únicamente esta vez acá en este registro bíblico, y es la palabra griega que se usa en términos usados en actividades náuticas y se refiere cuando el viento empuja las velas del velero. Qué precisión, qué exactitud, qué belleza que es el uso de cada palabra en la palabra de Dios. Esto es una muestra más clara y concreta de que todo lo que está escrito ha sido dado por Dios cuando santos hombres de Dios fueron inspirados, fueron llevados por ese viento que es Espíritu Santo. Fíjense, por favor, Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Todo lo que Pablo escribió, todo lo que Pablo cuenta en su obra ministerial, no fue cosa de hombre alguno, sino que él lo recibió
por inspiración del Espíritu Santo, por revelación de Jesucristo. Estos tres contextos que acabo de compartir muestran claramente que el autor de la Biblia es Dios. Por lo tanto, como decía anteriormente, esta palabra no se puede contradecir, porque ¿cómo vamos a poder confiar en su palabra si Dios se contradijera? Sería imposible, ¿no es cierto? Bueno, quisiera que me acompañen para que observen esta primera aparente contradicción que hay en la palabra de Dios y que me motivó a mí a investigar y escudriñar la palabra de Dios para obtener la verdadera palabra de Dios correctamente dividida. Acompáñenme al libro de Mateo, en el capítulo 27, y comenzando a leer en el versículo 3, dice así esta maravillosa palabra. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata salió, fue y se ahorcó. Este registro bíblico nos hace inmediatamente imaginarnos a Judas ahorcándose, que para la mente occidental es colgarse de una soga. Pero si nosotros leemos el libro de Hechos y lo comparamos, ahí encontramos una aparente contradicción. Fíjense, Hechos capítulo 1, y comenzando a leer el versículo 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Versículo 17: y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Esto, como ustedes pueden observar, es una flagrante contradicción a lo que acabamos de leer. Esto me motivó a escudriñar las Escrituras para encontrar respuestas. Pregunto: ¿Judas se ahorcó o se cayó de cabeza? Por años no encontré respuestas a este interrogante, hasta que un día descubrí que la Biblia es un libro oriental y contiene orientalismos. ¿Qué significa esto? Significa que para la mente occidental ahorcarse es colgarse de una soga, pero para la mente oriental es hacerse el harakiri. Aquellos que eran nobles se tiraban sobre su espada, como en el caso del rey Saúl, y los que no eran nobles se tiraban sobre una piedra afilada. Por favor, acompáñenme al libro de Primera de Samuel. En el capítulo 31 y en el versículo 4 leemos: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Esto es maravilloso, como la palabra encaja como anillo al dedo. La segunda aparente contradicción la encontré en el libro de Lucas, en el capítulo 2, y comenzando a leer en el versículo 42, dice así la palabra de Dios: y cuando tuvo 12 años, hablando de Jesucristo, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. De acuerdo al judaísmo, la ceremonia del Bar Mitzvah marca la edad de transición de niños a adultos. Toda niña que cumple 12 años y niño que cumple 13 años son considerados a partir de ese momento como responsables de sus actos y están obligados a cumplir todos los preceptos del judaísmo. El texto que acabamos de leer dice claramente que los niños debían tener 13 años. La pregunta es:
¿por qué Jesucristo fue presentado a la edad de 12 años? Siempre que ustedes encuentren una aparente contradicción en la palabra de Dios, tienen que hacerse estas dos preguntas: si el error está en mi entendimiento o si el error está en la traducción. El primer punto es: ¿entiendo lo que estoy leyendo? Claro que sí. Dice claramente que Jesucristo a la edad de 12 años subió a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces, supuestamente, el error tendría que estar en la traducción. Pero revisando todas las traducciones que tuve en mis manos, todos los registros dicen 12 años y no 13. ¿Cuál fue o dónde está la supuesta contradicción? Hasta que me enteré que en la antigua ley judía, los niños que no eran legítimos debían pasar por el Bas Mishpat a la edad de 12 años. Qué increíble exactitud y precisión de la palabra de Dios. Jesús era un hijo ilegítimo porque había sido concebido por Espíritu Santo en el vientre de María. Esta es la razón por la cual en su ciudad sus vecinos no podían creer en Jesús. Ellos sabían que Jesús era un hijo ilegítimo y lo consideraban que era un pecador, y por lo tanto no creían que podía hacer los milagros que él hacía. Fíjense, Mateo capítulo 13, versículo 53 en adelante. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Qué maravillosa y exacta que es la palabra de Dios. Ellos no podían creer en Jesucristo porque miraban de dónde venía Jesús. Siempre las personas te juzgan por lo que fuiste, no por lo que eres. Tengo 4 hermanas, ninguna cree en mi ministerio. De mis amigos lo mismo. ¿Saben por qué? Porque ellos me juzgan por lo que fui, no por lo que realmente hoy soy. Lo mismo le pasó al Señor Jesucristo, a Pablo y a tantos hombres de Dios, y le va a pasar lo mismo a ustedes. Otra de las aparentes contradicciones más interesantes fue la señal que Jesucristo dejaría para esa generación, demostrando que Él era el Hijo de Dios. Esta es una de las aparentes contradicciones más difíciles de resolver. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo, en el capítulo 12, y comenzando a leer en el versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. La tradición supuestamente nos ha enseñado que Jesucristo murió un viernes a las 3 de la tarde y que resucitó el domingo por la mañana. ¿Dónde están los 3 días y las 3 noches? Según la ley judía, para que un hombre sea declarado legalmente muerto, debía estar en el sepulcro 3 días y 3 noches. Esa es la razón por la cual Jesucristo fue a resucitar a Lázaro el 4º día, para que no queden dudas de que Lázaro estaba muerto. Por favor, acompáñenme al libro de Juan, en el capítulo 11 y en el versículo 17 dice: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces nos damos cuenta que debemos encontrar la respuesta a este interrogante,
y que Dios siempre se maneja con precisión y exactitud, y que no podemos con liviandad decir que no tiene importancia si Jesucristo murió un viernes y resucitó un domingo, o si murió otro día y resucitó otro día. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana siempre exigimos exactitud y precisión, ¿no es cierto? Cuando cobramos nuestro sueldo, ¿da lo mismo que nos paguen 5.000 pesos de menos? Sin duda que no, ¿no es cierto? ¿Por qué no somos así de exigentes con las enseñanzas de la palabra de Dios? Cada uno de nosotros debemos ser guardianes de esta maravillosa palabra, porque en ella está escondida nuestra vida. Cada uno de nosotros debemos estudiar la palabra de Dios con ahínco, con pasión, con precisión, con exactitud, para obtener la verdad de esta palabra que nos abre las puertas del corazón de Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios con respecto a este tema. Segunda Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, nosotros ya sabemos por varias enseñanzas que yo he compartido que la traducción correcta de la expresión usa bien es divide o corte correcta la palabra de verdad. Eso es lo que nosotros hemos aprendido, que tenemos que dividir correctamente la palabra de Dios, porque si no la dividimos correctamente, no tenemos la palabra de Dios. Solo tenemos una interpretación personal o una interpretación de nuestro pastor o de nuestra denominación. Recuerda que es la palabra de Dios la que te da la victoria. No es Manuel, no es tu pastor, no es tu denominación, es la palabra de Dios correctamente dividida. Por eso es tan importante todos estos temas que yo estoy compartiendo. Dicho esto, vamos a descubrir cuándo realmente murió nuestro Señor y Salvador Jesucristo y si Él cumplió lo que había prometido. Es decir, que Él iba a estar 3 días y 3 noches para legalmente ser considerado muerto. Por favor, acompáñenme nuevamente a Mateo, capítulo 12 y el versículo 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lógicamente nosotros tenemos que entender que los 3 días y las 3 noches se deben contar desde el momento que Jesús fue sepultado. Sabemos que Cristo murió a las 3 p.m. según lo expresa claramente la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme a Lucas, capítulo 23, y comenzando a leer en el versículo 44 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que era la manera de contar las horas en los tiempos bíblicos. La hora novena representa las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció, dice el versículo 45, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es tremenda la exactitud de la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás descubrí que hasta el día de hoy, a las 3 de la tarde del 14 de Nisan, en Israel, para comenzar los preparativos de la fiesta de Pascua, a las 3 de la tarde suena en todo Israel, vamos a decir, yo me voy a expresar mal porque desconozco cómo se llama, una especie de trompeta. ¿Para qué? Para que todo el pueblo de Israel a esa hora exacta mate el cordero pascual. Eso era una práctica que se hacía en los tiempos bíblicos. Por esa razón Jesucristo murió a las 3 de la tarde. Es increíble cómo Dios cuidó hasta el mínimo detalle. Bueno, vamos a entender un poquito ahora, vamos a hacer un poquito de investigación bíblica para entender lo relacionado a la Pascua, que sabemos que Jesucristo es nuestra Pascua. Por favor, acompáñenme a Levítico, en el capítulo 23, y comenzando a leer en el versículo 5 dice: en el mes primero, a las 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La expresión entre las 2 tardes significa
a la puesta del sol, que es cuando terminaba el día judío y comenzaba el nuevo día. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. La manera de contar las horas del día en los tiempos bíblicos era diferente a la nuestra. Para ellos el día terminaba con la puesta del sol e inmediatamente comenzaba el nuevo día, algo parecido a lo nuestro, que consideramos que el día termina a las 12 de la noche o a las 0 horas e inmediatamente comienza el día siguiente. Es muy fácil de entenderlo, ¿no es cierto? El 15 de Nisan, que era la fiesta de la Pascua, era de santa convocación, de gran solemnidad, y siempre tendría preeminencia sobre un día de reposo semanal. Algo así como lo que nos ocurre a nosotros. Si Navidad cae un día martes, ese día es de fiesta y de solemnidad, pero si Navidad cae un día domingo, que es nuestro día de reposo, la Navidad toma preeminencia sobre el día domingo, que es el reposo semanal. ¿Se dan cuenta? Acompáñenme por favor a Levítico, capítulo 23, y en el versículo 7 dice: el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Esto es importante que lo tengan presente. Versículo 8: y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Más información relacionado con el día de la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículo 2: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Bueno, en el capítulo 13 de Éxodo, versículo 4, Dios le pone el nombre a ese primer mes del año. Vosotros saléis hoy en el mes de Abib. Dios le dio el nombre solo al primer mes del año. Luego los restantes fueron llamados por Dios el segundo, el tercero, el cuarto. Ahora el pueblo de Israel luego le cambió el nombre de Abib por Nisan. Fíjense, acompáñenme al libro de Esther, capítulo 3, versículo 7. En el mes primero, que según Dios era el mes de nombre Abib, que es el mes de Nisan, ahí fue cuando fue cambiado. Entonces, ya sabemos que el día de la Pascua judía era el 15 de Nisan o el 15 de Abib. Es lo mismo, es el mismo mes, nada más que cambian los nombres de acuerdo a si está antes de la deportación o después de la deportación. Esa era una fiesta muy solemne, porque él se recordaba la fiesta de Pascua, se recordaba porque ese día, después que pasó eso, el ángel de la muerte mató a todos los primogénitos de Egipto, que era el pueblo donde el pueblo de Israel estaba esclavo. Y esto es un paralelismo a lo que nos pasa hoy en la actualidad. Nosotros estamos esclavos del pecado. Entonces, Jesucristo, que es nuestra Pascua, por su sangre nos libera de esa esclavitud. De la misma manera como, haciendo un paralelismo, pasó en el Antiguo Testamento cuando Dios rescata al pueblo de Israel de una manera, digamos, humana. Lo rescata de la esclavitud humana. ¿Cómo? Festejando la Pascua y cumpliendo toda una serie de ritos que debían mantenerse por perpetuidad, ¿no es cierto? Recordando de cómo Dios los había liberado de la esclavitud. Entonces, los judíos, muy celosos de la ley, muy preocupados por cumplir la ley, querían que ese día que habían crucificado a Jesucristo, los cuerpos de los que habían sido crucificados no estuviesen presentes. ¿Por qué? Porque inmediatamente a la puesta del sol comenzaba la Pascua judía. Fíjense, Juan 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, o sea, ¿qué me está diciendo este registro bíblico? Que era el 14 de Nisan, ¿sí? Era la preparación de la Pascua, el día anterior. A fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, y acá tengo que hacer un paréntesis, ¿ese día de reposo era un día sábado? No, era el día de reposo del 15 de Nisan. Es más, los traductores se tomaron el trabajo de poner entre paréntesis la aclaración, dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. O sea,
era, por decirlo de una manera, era Navidad, o era cualquiera una de nuestras fiestas occidentales, era el Día del Trabajador, donde se hace reposo, nadie trabaja. Dice, vuelvo a leer, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua. ¿Cuándo se preparaba la Pascua? El día 14, entre las 2 tardes, ¿se acuerdan? A fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, porque venía el 15 de Nisan, o sea la Pascua, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Esta práctica aceleraba la muerte de los crucificados. ¿Se dan cuenta? Ese era el propósito, que mueran más rápido para poder sacarlos y dejarlos en el sepulcro o sepultarlos, porque ellos inmediatamente después de las 6 de la tarde o a la puesta del sol no podían hacer ningún trabajo de siervos. ¿Se van dando cuenta? ¿Se van ubicando? Bueno, ahora bien, entonces ya sabemos nosotros que Jesucristo murió el 14 de Nisan a las 3 de la tarde. Eso lo sabemos por la palabra de Dios, que ya lo hemos chequeado, lo hemos comparado a Escritura y hemos mostrado cuándo se festejaba la Pascua. Jesucristo muere el 14 de Nisan a las 3 de la tarde. Ahora vamos a ver cuándo resucita. Fíjense, Mateo 28, el versículo 1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron a Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces, con solo leer este registro bíblico ya nos estamos dando cuenta de algo muy diferente a lo que acabamos de leer. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana según la cultura hebrea? El día domingo. Por lo tanto, el día de reposo al que se refiere el registro 28.1 es el sábado. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Por qué? Porque según la cultura hebrea, las mujeres iban después del día del reposo a ungirlo con especies aromáticas. Pero tenían que pasar 3 días, recuerden eso. Versículo 6. Se le aparece un ángel y le dice, no está aquí, pues has resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vamos a leer Marcos ahora, también, capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Versículo 6. Mas el ángel les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mira el lugar donde le pusieron. Por último, vamos a ver Lucas 24, versículo 6, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Bueno, ¿por qué cito todos estos registros bíblicos? Porque ninguno de estos registros bíblicos nos dice cuándo nuestro Señor resucitó. Lo que sí nos dice con seguridad es que cuando muy temprano, ese primer día de la semana, o sea, el domingo, las mujeres, según la costumbre hebrea, concurrían al sepulcro para ungirle con especies aromáticas, él ya se había levantado. No dice que Jesucristo había resucitado en forma inmediata, no, dice que él ya se había levantado, que él ya había resucitado. Ahora bien, volviendo a Mateo 12, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Nuestro fracaso al estudiar la palabra de Dios fue no reconocer la diferencia entre un día de reposo de gran solemnidad, como lo es el primer día de la Pascua, con el día de reposo semanal. Y también al no entender que para los judíos el día terminaba a la puesta del sol, o como lo expresa la palabra, entre las 2 tardes. Jesús murió a las 3 de la tarde del 14 de Nisan y él debía ser sepultado antes de la puesta del sol porque comenzaba la fiesta de la Pascua judía. Para que Jesús cumpla la ley, él debía ser resucitado el 17 de Nisan, es decir, que estaría sepultado en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Sabemos que cuando María fue al sepulcro el domingo por la mañana, él ya había resucitado. Por lo tanto, Jesús tiene que haber sido resucitado entre las 3 p.m. y la puesta del sol del 17 de Nisan, que era día sábado, día de reposo semanal. Al mirar hacia atrás, concluimos que nuestro Señor murió y fue sepultado
el día miércoles 14 de Nisan. Esto es estudiar con precisión y exactitud la palabra de Dios. Ahora bien, todo este compartir de mi corazón no está con el sentido de que nosotros querramos cambiar de Viernes Santo a Miércoles Santo. No tiene sentido, porque nosotros sabemos que en esta administración nosotros ya no tenemos que guardar ni los días, ni los meses, ni los años, porque estamos viviendo en la administración de la gracia. Pero lo que sí es importante es que la palabra de Dios encaje como anillo al dedo. Entonces, al leer la palabra de Dios, al estudiarla con precisión, descubrimos que Jesucristo cumplió la ley. Él cumplió la palabra de Dios. Él dijo que Él iba a estar sepultado 3 días y 3 noches. Y la palabra de Dios lo demuestra claramente. Ahora bien, es muy probable, como a mí me ha pasado en varias oportunidades, que algunos que conocen algo de la palabra de Dios les puedan citar el versículo 21 del capítulo 24 del libro de Lucas. Por favor, acompáñenme a ese registro bíblico y lo leemos. Dice así: el contexto está hablando del mismo día en que María muy temprano fue al sepulcro, pero en otra ciudad. Se trata de la conversación de 2 discípulos que se encuentran con el Señor. Versículo 21 del capítulo 24. Pero nosotros, dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Bueno, como yo les acabo de decir, cuando ustedes encuentren una supuesta contradicción, ustedes siempre tienen que pensar, ¿estoy entendiendo lo que leo? Si yo entiendo lo que leo, entonces el error puede estar en la traducción. Y es exactamente lo que ocurre. En este versículo, los traductores hicieron una traducción incorrecta. Hay otras traducciones que traducen este mismo registro bíblico de la siguiente manera: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ya hace 3 días que pasó todos estos acontecimientos. ¿Se dan cuenta? Lo cuentan como que están en el 4º día, no en el 3º, sino ya pasaron 3 días de todos estos acontecimientos. Y otra versión dice de la misma manera: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, he aquí que ya pasaron 3 días desde que ocurrieron todas estas cosas. Es muy importante para nuestra creencia, para nuestra fe, la precisión y exactitud de la palabra de Dios, para que tengamos la verdadera palabra. Cuando yo tengo esta certeza, cuando yo sé que la palabra de Dios no me engaña, cuando yo sé que la palabra de Dios es verdad, cuando yo tengo la certeza de que todo lo que Dios escribió o todo lo que Dios hizo que se escribiera es así, como realmente Dios lo dictó, como Dios lo compartió, entonces esta palabra es un ancla firme en el mar de la especulación, en la incertidumbre de este mundo. Es por eso que yo me tomé el trabajo de compartirle este contexto que yo he denominado escudriñando las Escrituras. Mi exhortación como hombre de Dios y como hermano en Cristo es que jamás fundes tu fe, tu confianza en tu denominación, en tu pastor o en mí. Solamente aférrate a la palabra de Dios correctamente dividida. Aquí estamos para estudiar y descubrir cualquier error que tengamos con respecto a nuestra fe verdadera. Por eso yo preparé esta enseñanza, para exhortarlos a un empeño más digno. Que esta palabra de Dios que yo he compartido con ustedes sea de gran beneficio para sus vidas, edificándolos como Dios quiere. En el nombre de Jesucristo los bendigo. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.